Buenos días. El tema de las redes sociales y también el tema de la posibilidad de comunicarse a través de este tipo de ayudas, a través de videos, no solo nos ha contagiado, por decirlo así también, sino nos ha permitido desde hace un buen tiempo tener un portal de YouTube que se llama Dasein Analysis, para que ustedes busquen buena parte de los videos que realizamos, donde tenemos exposiciones de orden académico, reflexivo y también terapéutico acerca de la práctica del vivir. Y en esta práctica del vivir hemos, como grupo, nosotros, cuando digo nosotros, somos un grupo de psicólogos que se formó más o menos alrededor del año 1997, y luego desde el año 2000 hasta ahora nos consolidamos como una asociación de psicólogos y hoy como una institución cultural que en distintos momentos tuvo como nombre ACDAE, CLAPCON y hoy International School, porque nuestra institución cultural también es en lo formal una institución educativa. En medio de todo este trabajo y en medio de toda esta forma de comprender la práctica del vivir, como les decía, tenemos un portal, se llama Dasein Analysis, donde tenemos varios videos acerca de todos estos momentos que nos han acompañado desde el año 97 hasta ahora. Imagínense, ya casi vamos a cumplir, estamos hablando de, si estamos para el 2017, 20 años de trabajo, que nos han permitido enfrentarnos a diferentes momentos en el desarrollo de la comprensión de la condición humana, al principio desde la investigación científica, hoy desde la atención a familias, parejas e individuos, persona a persona. En el trabajo de comprender la vida, la literatura juega un papel fundamental, no solo en el tema de ilustrarnos desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista de las reflexiones que podría disparar para la práctica misma de la vida cualquier tipo de lectura que tú puedas hacer en tu casa. Entonces, un poco a propósito de eso es que hemos querido incluir dentro del trabajo terapéutico que hacemos con parejas, con individuos, con familias, la literatura como un apoyo, una ayuda para que puedan cada una de las personas que nos consultan no solo ilustrarse desde el punto de vista de la oxigenación, de la liberación que podría traer la literatura como forma de expresión de la vida, sino también que la literatura dispare en nosotros la oportunidad de la reflexión y nos permita conocernos un poco más a partir de la experiencia de quienes desde la pluma y el papel expresaron cosas que quizás nosotros, cualquiera que seamos, sentimos, y que otro lo expresa y lo dice de una forma lúcida y nos permite desarrollar un acto allí de identificación en eso que el otro dice y nosotros sentimos. En ese mismo orden de ideas hemos escogido a varios autores, y uno de ellos es Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura, un escritor alemán que muchos de sus textos han sido célebres para los europeos de la segunda mitad del siglo XX, pero también para los jóvenes de hoy. Y en medio de toda su obra hay tres grandes obras que nos llaman mucho la atención, las consideramos casi que una trilogía, que son Demián, la historia de la vida de Emilio Sinclair o Emil Sinclair, El lobo estepario y finalmente Siddhartha. Queremos comenzar hoy con Demián. Demián es un texto interesante, tiene 8 capítulos, 8 apartados muy cortos, pero sumamente, digamos, interesantes y ávidos de que sean leídos y se pueda producir en quien los lee esa introspección que buscaba el autor, había logrado en sí mismo y buscaba en sus lectores. Los primeros 3 capítulos de Demián son interesantes, en particular el primero se llama Dos Mundos. En esta historia de los dos mundos
se plantea la historia de un niño que tiene una dificultad con un compañero de la escuela que lo extorsiona a propósito de una mentira que él, por temor a no ser popular, se ve obligado a decir o se obliga a decir, y este compañero le presiona, le extorsiona, le persigue para que él de alguna u otra forma le dé dinero, se ve obligado a deberle algún tipo de obediencia, y durante algún tiempo este personaje, que se llama Franz Cromer, que extorsiona a Emilio Sinclair, el protagonista de la novela, esta situación se hace, por decirlo así, dramática, al punto de que el primer capítulo se ocupa en particular de esa situación. Lo interesante es el contraste que hay entre tres grandes elementos del primer capítulo del libro. El primero, el mundo, digamos, que corresponde a la crianza del papá y la mamá, el mundo conservador, el mundo de todo lo idealizado, el mundo de la niñez, allí donde todo es blanco o negro, y se supone que el negro es lo que se deja atrás, lo que se evita, y lo blanco, en este caso lo lleno de luminosidad, lo lleno de conveniencia, lo lleno de desarrollo, de bondad, son los valores que priman y que hay que conservar, y aquello que no es así hay que dejarlo atrás. Entonces se plantea un primer dualismo entre lo que es el mundo de la obediencia, y el segundo factor o segundo elemento sería el mundo, digamos, de aquello que es transgresor, oscuro, oculto, difícil, distinto, y que él asocia a este niño con el mundo de la servidumbre, de lo que está de la puerta para afuera de la casa, el mundo de lo desconocido. Cuando él empieza a decir que tiene que verse obligado a guardar un secreto, empieza entonces a explorar la primera experiencia de mentira. Emilio Sinclair tiene que ocultar algo, y al ocultarlo se separa de su familia. Sus papás no podían saber lo que él estaba ocultando. Carl Jung, en algún libro que se llama La Psique, planteó el hecho de que lo que separaba en los pueblos ancestrales a los individuos de la comunidad tribal era aquello que no se podía contar, la transgresión. La transgresión normalmente se oculta, y cuando se oculta la transgresión, uno se separa. Lo que examina este primer capítulo del libro es esa separación. Cómo aquellas cosas que son ocultas, difíciles de contar, difíciles de reconocer, aún para nuestros más cercanos, son las cosas que pueden llegar a atormentarnos, pero en el libro se propone algo diferente, que aquello que inicialmente atormenta puede llegar a develar esa dimensión interior, incomprensible para muchos, pero necesaria para lograr autonomía en nosotros. Y aparece entonces el tercer elemento, que es la posibilidad de emanciparse del padre o de los padres, pero en este caso de la figura del padre, que se revestía de una autoridad importante, sobre todo en la época en la que la novela fue escrita y recreada, y aún hoy, en nuestros pueblos latinoamericanos sobre todo, y el ocultamiento como una manera de oponerse al padre. Por fin hay algo que se oculta, y hay algo que el padre no sabe, porque el padre se supone que todo lo sabe, pero esta vez cuando algo se oculta, no lo sabe, y al no saberlo, entonces hay separación, distancia del padre, pero sobre todo ocurre algo en el interior de quien oculta, y es que el que oculta experimenta superioridad ante quien no sabe, la superioridad del que sabe sobre el que no sabe. Y esta experiencia es el primer germen de desarrollo de autonomía en el protagonista de la novela. Esta historia es interesante, puede llegar a ser inofensiva al principio, a nosotros nos parece cautivadora, llena de unos elementos sumamente nutritivos para la comprensión de la interioridad humana, y también la usamos para efectos de nuestro trabajo terapéutico. Entonces fíjense ustedes, aquí hay unas cuantas preguntas interesantes que quiero plantearles para que ustedes en su propio proceso de introspección puedan considerar la posibilidad que a partir de la historia de Hermann Hesse sobre Demián, sobre la historia de Emilio Sinclair, usted pueda contrastar eso que oculta, algunas cosas que eventualmente oculta, aquellas cosas que lo separan
de las personas eventualmente más cercanas o paradójicamente más cercanas, fíjese usted, separarse de los que son más cercanos y eventualmente, a pesar de que esto pese, de que lo que se oculta sea dramático, haga sufrir porque nos separa de la comunidad, de alguna u otra manera también contribuye al desarrollo de nuestra autonomía. Una de las primeras preguntas que pueden ser oportunas al momento de enfrentarnos a este primer capítulo del libro es a partir de una frase, un fragmento del libro. Fue el primer resquebrajamiento, dice Emilio Sinclair en el libro, de la divinidad de mi padre. El primer golpe a los pilares sobre los que había descansado mi niñez y que todo hombre tiene que destruir para poder ser sí mismo. Entonces, es allí donde pregunto, a propósito de esta oportunidad de introspección, una vez conquistada la adultez, usted que se asume como adulto y lograda la anhelada autonomía personal, por lo menos en sentido material, en sentido, digamos, social, ¿experimentó usted alguna vez algún cuestionamiento radical de la autoridad de sus padres sobre usted? Es decir, esta situación de hacerse adulto le hace recordar, a propósito de la frase, alguna situación del desarrollo de su historia personal donde se haya cuestionado la autoridad de su padre. Y aquí hay otra frase que puede disparar una siguiente pregunta y final pregunta. Al mismo tiempo surgió en mí un extraño y nuevo sentimiento lleno de espinas. Me sentí superior a mi padre. Sentí durante un momento cierto desprecio por su ignorancia. Acordémonos de la asimetría entre quien sabe y quien no sabe, y la eventual sensación de superioridad entre el uno con respecto al otro. Y sale otra pregunta, o se plantea otra pregunta. Una experiencia como esta ocurre cuando las verdades de siempre son cuestionadas, esas verdades que nos acompañaron durante toda la niñez. ¿Qué verdad de su niñez cree que necesitó invalidarse para poder llegar a crecer? Como ve, la literatura es una herramienta fundamental, interesante, nutritiva, para que usted logre introspección y para que un eventual proceso terapéutico pueda ayudarse del aporte de nuestros ancestros, del aporte del arte universal y de la producción intelectual a favor suyo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.